Buenas. Hola a todas. Muchas gracias por estar otra tarde más con nosotros aquí en el C3A para este segundo ciclo de la exposición Ecologías de la Paz que abrimos ayer. Como justamente Daniela, ¿no?, afirmaba ayer con rotundidad, Ecologías de la Paz se centra y expande sobre futuros justos y pacíficos. Entonces, a través de ello, realizando este programa, no podíamos de tener en cuenta esos debates intelectuales que, mediante metodologías artísticas, mediante prácticas estéticas, también se encuentran dentro de estos caminos que nos llevan hacia una paz justa. La exposición, además de todos los tópicos artísticos que atraviesa, también interpelan o forman parte de una conversación intelectual, que muchos de ellos son bastante precursores, los artistas y los proyectos que tenemos aquí, ¿no?, donde abordan temas como la decolonización de la ecología o de la guerra, qué significa una guerra asimétrica, o el que nos convoca ahora mismo, que es la justicia transicional, ¿no?, que es lo que el cineasta y artista colombiano Manuel Correa va a hablar en apenas un minutito. La justicia transicional es un término bastante novedoso dentro de la jurisprudencia y el trabajo de los derechos humanos que desarrolló a finales del siglo XX las Naciones Unidas, que viene a definirse como una serie de mecanismos para otorgar verdad, reparación y que no vuelva a ocurrir conflictos violentos, sobre todo en situaciones de posconflicto, y que ayuden a los estados, a los sistemas jurídicos ordinarios de los estados, a ayudar a resolver toda esta serie de procesos traumáticos. Así que de este modo no podíamos encontrarnos con una persona mejor para invitar que a Manuel Correa, que si quiere puede ir acompañándote. Justamente en estos meses atrás, cuando hablábamos con, ¿no?, el equipo curatorial, amigos, el concepto de justicia transicional, que es un concepto o una idea que es bastante instrumental para España, sobre todo, ¿no?, para abordar el trauma después de la guerra civil y de la represión franquista, es bastante novedoso, ¿no? Y además, pues, el trabajo que Manuel lleva haciendo durante más de 7 años sobre las desapariciones forzosas en situaciones de conflicto y posconflicto, pues lo encontrábamos más que necesario traerlo aquí con nosotros y con nosotras. Pues nada, muchas gracias, Manuel. Estamos deseando escucharte. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, pues estoy muy feliz de compartirles un poco del trabajo que llevo haciendo en Colombia. Bueno, pues yo recuerdo comer helado de fresa y chocolate con mi querida amiga Fabiola Lalinde. Gracias. A ver. Pues un día ella me preguntó si quería helado o si quería café y los mezclé y ella me miró absolutamente horrorizada. Luego lo probó y sonrió y desde entonces cada que la visitaba me recibía con café mezclado con helado. En su balcón en el barrio Laureles de Medellín había un mural con el rostro de su hijo Luis Fernando Lalinde. O tal vez era una fotografía, no me acuerdo muy bien. He intentado acordarme, pero un poco se me escapa. Su otra hija, Adriana, de rostro adusto, siempre nos acompañaba. Por aquellos días, Fabiola me contaba sobre su búsqueda para obtener justicia. El 3 de octubre de 1984, Luis Fernando, su hijo, fue detenido de forma arbitraria y posteriormente desaparecido por miembros del ejército colombiano. En 6 días más o menos se cumplen 40 años de su desaparición y creo que es importante recordar esto, ¿no? Luis Fernando era militante del Partido Comunista Colombiano. Y bueno, su desaparición es parte de un proyecto político que busca eliminar y volver invisibles y anónimos a los adversarios ideológicos, en especial en este caso los adversarios ideológicos del Estado, que estaba en ese momento llevando la llamada lucha contra el comunismo internacional como una forma de guerra contra guerrilla. Al desaparecer a una persona, uno a uno, la guerra se atomiza, se hace imposible de presenciar. Mientras tanto,
La falta de evidencia hace que la muerte de los desaparecidos no pueda certificarse. Los trazos se esfuman y la guerra se invisibiliza. Fabiola no era investigadora profesional. Ella tenía un trabajo que ella definía como común y silvestre en una cadena de supermercados. Era una mamá en busca de su hijo. Entrevistando testigos y campesinos de la zona donde Luis Fernando fue visto por última vez, ella logró dar con el lugar donde fue desaparecido, logró hacer una cartografía social compleja mediante testimonios de campesinos. Bueno, empezó con dibujos que ellos le hacían, haciendo entrevistas en cafés, en diferentes lugares, hasta que pudo por fin reconstruir un poco de los últimos momentos de vida de Luis Fernando. Estando en el bosque donde los restos de Luis Fernando fueron hallados, los investigadores de la Fiscalía insistían que la búsqueda por los restos antes de hallarlos no se debía hacer río abajo y monte abajo. Le decían a ella que las razones eran la fuerza de la gravedad, o que tal vez los animales hubieran encontrado el cuerpo o partes del cuerpo y lo hubieran tirado hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Hacia las faldas del monte. En ese caso, pues la intuición de los forenses del Estado tomaba estos puntos de partida lógicos, como las vicisitudes inevitables de la fuerza de la gravedad. Pero no, Fabiola lo tenía muy claro. Fabiola les decía a los forenses: la impunidad en Colombia funciona en contra de la ley general de la gravedad. En ese sentido, a Luis Fernando había que buscarlo monte arriba. Gracias a la insistencia de Fabiola y en contra del criterio de los investigadores del Estado, encontraron parte de los restos de Luis Fernando en el árbol más alto de la montaña. Digo parte de los restos porque el cuerpo había sido desmembrado con anterioridad, con el fin de remover las falanges de los dedos. Por aquel entonces, las huellas dactilares eran una forma predilecta para identificar un cadáver. Durante el trabajo forense de la exhumación, uno de los forenses le dijo: no, señora, usted tiene que entender que es que a él seguramente lo desmembraron animales y fueron pues esto, animales. Y ella: sí, serán animales de 2 patas. Fabiola tenía un humor que nunca descansaba, ¿no? La justicia penal militar rechazó todas las identificaciones realizadas por el profesor José Vicente Rodríguez del Laboratorio de Antropología Forense de la Universidad Nacional, realizadas en base a una caracterización morfométrica y a un relato antropológico tridimensional del cráneo. Todas las reconstrucciones encajaban con las fotografías de Luis Fernando. Para la ciencia, Luis Fernando estaba identificado, pero bueno, ya saben un poco cómo funcionan las instituciones del Estado, en especial cuando son cómplices de crímenes de Estado. Entonces, bueno, con la excusa de eliminar cualquier duda, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía exigió que se le realizaran al cuerpo pruebas de ADN. Corría el año de 1992 y en Colombia solamente había un instituto, un laboratorio capaz de hacer estas pruebas. Era el Instituto de Genética de la Universidad Nacional. El genetista Emilio Yunis Turbay se encargó de realizar y entregar los resultados de las pruebas. Este era, para hacer un poco el contexto, era un laboratorio que estaba enfocado en hacer pruebas de paternidad. Es muy distinto cuando tú haces pruebas de paternidad o utilizas ADN mitocondrial, que sería de la madre, para hacer una identificación. Era, digamos, en ese momento muy precario en el 92, ¿no? Entonces, en su dictamen, el genetista que realizó la prueba concluyó que los restos óseos no corresponden a un hijo de la señora Lalinde. Estos resultados son suficientes, irrefutables e inmodificables. Así, despojaron nuevamente de su identidad a Luis Fernando y refutaron todo el trabajo investigativo de Fabiola y de los científicos asociados al caso. Como diría Fabiola, la ciencia estaba de nuevo en el servicio de la impunidad. Los crímenes de Estado, usualmente, los investiga el Estado. Todo esto para decir que entre más sofisticados se vuelven los mecanismos de aparición y procuración de evidencia, más y más complejas se hacen las tecnologías de desaparición empleadas por los perpetradores. Fabiola no se rindió a lo irrefutable e inmodificable y contactó con científicos de la talla de Clyde Snow y Marie Claire King, los padres, podría decirse, de las ciencias forenses, quienes así lo describiría ella,
quienes lograron una identificación genética positiva para su hijo en un laboratorio de genética de la Universidad de Berkeley. Esta prueba se demoró 4 meses, que fueron un absoluto calvario para Fabiola, y bueno, costosísimo de elaborar y fue muy difícil, ¿no? A ver. La desaparición forzada es una forma de violencia que se produce en 3 etapas diferentes. Primero, se secuestra a una persona, luego se le asesina. Pero lo que realmente define este crimen es la violencia contra las pruebas. Se borra todo rastro del crimen. Por esto, la desaparición forzada tiene la estructura de una tragedia griega. Un inicio omitido obliga a los familiares de los desaparecidos a una búsqueda laberíntica, con el objetivo de descubrir el destino final de sus seres queridos. Privados de cualquier información que los guíe hacia el paradero de los desaparecidos, la naturaleza de este crimen transforma a los familiares en investigadores, crea víctimas a perpetuidad. Para elaborar el duelo y poder seguir adelante con sus vidas, estos familiares van a necesitar conocer la verdad de lo ocurrido. No hay vuelta atrás. Cuando alguien es desaparecido, su memoria se convierte en un campo de batalla para su familia. Recordar a quienes son eliminados y silenciados es una forma de justicia contra el olvido y la impunidad. El inmenso archivo que Fabiola acumuló en la búsqueda por Luis Fernando estaba compuesto de correspondencias, testimonios, imágenes forenses que ella relacionaba rápidamente. Este archivo, entre otras cosas, es importante. Ella lo donó a la Universidad Nacional de Colombia y desafortunadamente a pesar de lo que ella quería, no se ha hecho accesible online como anteriormente llegó a ser, ¿no? Bueno, pues tal fue la magnitud de su búsqueda que el archivo de la búsqueda de Luis Fernando Lalinde pasó a ser reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Cientos de víctimas y ONGs alrededor del mundo le tomaron como ejemplo a seguir en la búsqueda por los desaparecidos y la recuperación de la memoria. Siempre que visitaba a Fabiola, a su lado estaba su hija Adriana, viviendo a la sombra de su madre, pero también a la sombra de su hermano desaparecido. Aunque Adriana es artista, ha dedicado gran parte de su vida a apoyar a su madre y a cuidarla. Así es como el trauma de la guerra se transmite de generación en generación. Las personas se convierten en víctimas. Fabiola y Adriana nunca volvieron a ser las de antes. La violencia les convirtió en víctimas, investigadoras y defensoras de derechos humanos. Pero bueno, esta no es la única historia de padres e hijos. El 12 de octubre de 2016, el general del ejército Alberto Mejía, hijo del también general Nelson Mejía Nao, pidió perdón en nombre del ejército y en nombre de su padre, que fue el general que dio la orden de desaparecer a Luis Fernando, por la desaparición y el asesinato de Luis Fernando Lalinde. Este tipo de encuentros entre víctimas y perpetradores han sido fundamentales en ejercicios de reconstrucción de la memoria histórica del conflicto en Colombia y la obtención de la verdad de lo ocurrido. La realidad es que pocas víctimas de desaparición forzada tienen la suerte de Fabiola Lalinde. Este tipo de crimen se define por la intención de los perpetradores de borrar todo rastro de los hechos violentos. Al ser los únicos testigos, usualmente solo los criminales pueden resolver el crimen. Porque en muchos de los casos, solo los perpetradores realmente conocen la verdad de lo ocurrido. En su búsqueda, Fabiola sentó un precedente difícil de replicar. Hace poco más de un año, Adriana me llamó para contarme que su madre había fallecido. Su memoria y la de Luis Fernando, sin embargo, sobreviven y continúan instruyéndonos desde sus formas de actuar, ¿no? Unas semanas antes del encuentro de Fabiola con el general Mejía, se había firmado un acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. En Colombia se comenzaba a hablar sobre la creación de un sistema integral para la verdad, justicia, reparación y no repetición. Ese sistema incluyó una comisión para el esclarecimiento de la verdad y un mecanismo de justicia transicional. El caso de Fabiola Lalinde poco tenía que ver con la justicia transicional. Se llevó a cabo más bien por la vía civil. Sin embargo, este caso le enseñó a Colombia y a sus instituciones sobre la importancia de la memoria y el reconocimiento moral de quienes padecieron la violencia de crímenes de Estado. Voy a ofrecer mi definición operativa de la separación entre historia y memoria, para poder seguir un poco con el argumento.
La historia, con pretensiones positivistas y científicas, duda de los testimonios orales, los contrasta con evidencia documental para así poder elaborar narrativas de eventos pasados y verdades más o menos incontestables. Similar a un juicio, la historia busca una reconstrucción fidedigna e imparcial de los hechos pasados. La memoria, en cambio, es encarnada. No busca crear una narración oficial de los hechos, sino más bien busca comunicar la experiencia y las vivencias de las personas que los habrán vivido. Las memorias suelen no encajar de manera nítida una con otra. Por ejemplo, si tú vas a una fiesta o a cualquier evento y le preguntas sobre la experiencia a 7 personas diferentes, verás como cada cual tiene una versión única y bastante diferente, seguramente, del evento, ¿no? Hay una divergencia que es natural. Los modelos de justicia transicional basados en la memoria a menudo pretenden crear una matriz donde memorias diferentes, aunque contradictorias, puedan convivir y enriquecer el entendimiento que tenemos de eventos pasados. Esa convivencia no busca la verificación fáctica y apuesta más bien por la coexistencia. En ese sentido, la justicia transicional es muy útil porque puede crear formas de entender el pasado que no pasan por el juicio de la justicia ordinaria, que busca, de nuevo, crear verdades sólidas e incontestables, y apuesta más bien a ceder un poco de esta veracidad a favor de una no repetición. Los modelos de justicia transicional suelen diseñarse alrededor de 3 ejes centrales: justicia, verdad y reparación. Este juego de balances va a cambiar y cada esquema va a variar para crear, digamos, o arrojar, digamos, diferentes resultados para cada coyuntura o contexto. Cada conflicto tiene elementos que le hacen singular y muy difícil de extrapolar a otros conflictos armados, respondiendo a intereses, tensiones y dinámicas diferentes. En Colombia, se optó por una justicia transicional enfocada en la reconstrucción de la verdad y la reparación de las víctimas, sacrificando algo de justicia punitiva con el fin de lograr estos objetivos. Esto se debe a que la naturaleza asimétrica del conflicto armado colombiano imposibilitó la construcción de una narrativa pluriperspectivista que incluyera las vivencias de los diferentes actores. En Colombia, efectivamente, no conocemos muchas de las versiones que integran, o sea, la sociedad general no conoce muchas de las versiones que forman, digamos, el conflicto. Y entonces es importante, de alguna manera, abrir y ofrecer estos espacios donde este tipo de eventos puedan ocurrir, ¿no? La justicia anamnética, o justicia contra el olvido, podemos decir anamnética, tiene la misma raíz que amnesia, que a su misma vez también comparte ese origen con amnistía. Es una forma de justicia que se basa en la memoria como una forma de justicia para las víctimas, con el fin de facilitar la reconciliación post-conflicto. Si bien los objetivos de la justicia anamnética son sociales y políticos, los medios para lograrlo son necesariamente jurídicos. Estas investigaciones judiciales facilitan escenarios de rendición de cuentas, recolección de evidencia material, testimonios y escucha activa de los actores de los hechos. No es gratuito que los elementos de la justicia anamnética aparecen en los esfuerzos institucionales de construcción de memoria histórica, como por ejemplo la creación del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia. Y bueno, o sea, de esto surgen muchas preguntas, pero una que me surge a mí a menudo es, ¿qué tiene que ver esto todo con la creación artística? ¿Y por qué estoy hablando de justicia transicional en una institución cultural? En 2013, Fabiola Lalinde obtuvo la justicia que tanto anhelaba. En una sentencia del Consejo de Estado, firmada por Danilo Rojas Betancur, su presidente, que luego, y hoy en día es, magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz, o JEP, que es el mecanismo de justicia transicional colombiano, ¿no? El Alto Tribunal Entonces, bueno, en esta sentencia, el Alto Tribunal del Estado reconoció la culpa del Estado colombiano, del Ministerio de Defensa y del Ejército colombiano en el secuestro, tortura y desaparición de Luis Fernando Lalinde. Según el auto, la identificación del cadáver fue todo un calvario para la familia Lalinde. Aparte de una suma de dinero entregada a la familia Lalinde, Fabiola exigió una reparación anamnética. El quinto punto del auto resuelve. Quinto, ordenar a la Nación, Ministerio de Defensa
y Ejército Nacional que dentro de 2 años contados a partir de la notificación de la presente sentencia tome las medidas indispensables para que el Centro de Memoria Histórica, en cumplimiento con sus específicas funciones y de manera autónoma, elabore un documental de mínimo 20 minutos de duración en el que se haga una semblanza de Luis Fernando Lalinde, reivindicando su buen nombre y dejando para la memoria de la sociedad los testimonios de lo que fueron sus realizaciones y proyecto de vida, truncado prematuramente por acciones inadmisibles de un Estado democrático de derecho. Asimismo, se deja constancia de los hechos que tuvo que enfrentar por causa de su desaparición forzada y muerte y aquellos que debieron enfrentar los integrantes de su familia y en especial su madre, Fabiola Lalinde de Lalinde. Cualquier documentalista que hubiese leído esta resolución se daría cuenta de algo. El trabajo que realizamos tiene el potencial de dignificar a las víctimas y ofrecerles una forma de reparación simbólica. Más allá de ser uno el que lo propone, a mí me parece bastante conmovedor que esto esté sucediendo y esté siendo un reclamo activo de estas comunidades a la justicia, ¿no? En casos de desaparición forzada, los perpetradores se encargan de eliminar de la faz de la tierra a los opositores políticos, negándoles la posibilidad de coexistir en el tiempo y el espacio. Los documentales, entre otras diversas formas de expresiones culturales y artísticas, pueden recordar y traer a la vida, de nuevo, estas vidas desaparecidas. A ver, vamos, nunca es totalmente satisfactorio, pero uno puede hacer un acercamiento, ¿no? Al igual que las instituciones públicas, como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, el arte puede plantear una forma diferente de entender el pasado, revelando o haciendo pública información previamente oculta o desconocida, acercándonos así a un escenario de coexistencia y transición posconflicto. Atrás quedaron las guerras con perdedores y ganadores definidos. La definición de los conflictos armados en el mundo contemporáneo y su terminación es política y no militar. Ya esta idea, por ejemplo, que se tenía anteriormente, pues es bastante obsoleta y creo que lo podemos ver muy claro en todos los conflictos que están sucediendo hoy en día. La transición postconflicto hace uso de la memoria para entender las causas de la violencia específicas a cada conflicto. Es por eso que en la memoria podemos evidenciar fuertes disputas de poder. Los actores de los conflictos querrán imponer su lectura del pasado para reivindicar sus acciones. Entre más poder tengan acumulado, más posibilidad tendrán de imponer sus memorias. Siendo consciente de esto, la Comisión de la Verdad de Colombia facilitó la diversidad y se negó a escribir una versión única y blindada de Estado acerca del conflicto. Las investigaciones de los entes públicos construyeron una verdad mucho más completa y poliperspectiva de lo que pensábamos como sociedad que había sucedido en el conflicto armado. En el momento que se estableció una Comisión de la Verdad, hay un flujo enorme de información que estaba previamente desconocida, que entra de nuevo al debate público y a los debates culturales, y empiezan a suceder cosas como declaraciones de perpetradores, empiezan a suceder, bueno, confesiones y todo tipo de material que empieza a salir, ¿no? Y para esto esos tribunales son muy útiles. La creación de una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y el mecanismo de justicia especial para la paz operan en tándem para reescribir el pasado y darnos una versión más plural de lo sucedido en los últimos 70 años de conflicto en Colombia. En este caso, al iniciar estas instituciones y tenerlas andando, el futuro de Colombia se hace certero en su avance político hacia la paz. Sin embargo, es el pasado el que realmente se hace impredecible. Y yo los invito a que piensen sobre esto. ¿Qué quiere decir tener un pasado impredecible? Para terminar, yo simplemente quisiera sugerir que el pasado se escribe siempre desde el presente para crear compromisos con algún futuro que tal vez nos imaginemos, ¿no? Muchas gracias. Thank you so much, Manuel. I would like to ask Marine to join us now for a small conversation between the three of us. So Marine Hugonnier is a French-British filmmaker, but
actually working in many different media, film, photo, collages, and she has been present in Ecologies of Peace since the very beginning with a work that you hopefully have all seen, which is a collage of about 70 newspapers that she has collected between 2016, 2017, basically documenting a large part of, as the name, can you hear me? It sounds a bit. It sounds a bit kind of very echoey, no? It's okay? Good. Yeah. That sort of represents the time of, you know, what you call it, the fall of communism. And perhaps here, my first question to you, just can you elaborate a little bit on the genesis of that work and, you know, how you started to sort of think about the project, what it took to put it together, and yeah, your approach to it. Okay, thank you. First, I was thinking to give you a little bit of a background of how that work came about, because then maybe it's more understandable. I studied philosophy, history of art, anthropology, and when I was 21, I had a chance to be an intern on an exhibition at the Centre Georges Pompidou, which was called Passage de l'Image, which was the first time video and film works were shown in a museum context. And I had a chance to assist Chris Marker, who I didn't quite know at the time, you know, who exactly he was in the scope of his work, but he definitely infused me with something, or maybe he put some kind of an implant in my brain. He was kind of like a silent, big, giant persona that everybody seemed to be very respecting. He was installing at the time this piece which was called Zap Zone Project for an Imaginary Television. And I was literally sweeping the floor and doing whatever was needed there. I was just an intern, a free intern. On the back of that, I started traveling with my 16mm camera quite extensively to faraway destinations such as Afghanistan, Palestine a few times, Niger, the far end of the Amazonian forest. And coming from anthropology, the first questions that sort of came to my mind was the distance to the other, no? The distance between the observed and the observer and the observed. Now, crossing all these landscapes, in the wake of Chris Marker, of course, these landscapes looked like, I would say, like a symbiosis between fact, fiction, technology, bioorganism. So during all these faraway trips, I laid all these questions for how to represent the other. Now, in terms of film, in the perspective of film, that comes about as questions such as, when you use a long lens, you deport the gaze of the viewer to a place nor the filmmaker or the camera is, or the viewer, by the way, no? Because the long lens sort of deports you, the viewer, to a place you're not, as well as it deports the camera to a place it is not. So these questions of how to look and how to depict the other, the question of challenging convention of representation came about as the critical ground on which I have formalized the way I've been walking and thinking, because mostly that's what my practice is about, walking and thinking. So some people use the term politics of the gaze to sort of summarize my work, which is what virtually I'm working on. The idea is that politics of the gaze is about trying to deconstruct the cultural frame I've been growing up with, which is namely the male gaze, the tourist gaze, the colonial gaze. So trying to deconstruct these conventions and trying to sort of find different regime of images. Now, politics of the gaze is not just about that. It's also about the idea of finding another mode of governance, i.e. finding another political regime. So it's more, my practice is more than trying to formalize things into material. It is also about finding hope into formalizing another way
to relate to the world and extensively to others, humans, but also to the more than human world. Because after traveling to these faraway places, I started thinking, actually, the biggest distance is not exactly a faraway place. It is the way we look at what we call the more than human world. You know, this huge gap, this gap that is made of indifference, the way we assume that the feedback of the way animals look at us informs who we are. So I started looking at how could we make films in the perspective of films, how could we represent the more than human world. So as you could see, it moves all from all these grounds. Now it's the post-colonialism, feminism and fluid, gender, post-human position. All this is sort of assessed in the work. So I make films, I make photographs, and I also make collage. And this is how the piece which is here in Francesca's collection, as it was a commission, came about. I started collecting vintage newspapers. And as you could see, my position as a filmmaker is, not strictly speaking, how would you say? I'm not making narrative films. I'd like to. I'm trying to. I'm going to. But I haven't been doing that yet. I'm trying to formalize for myself the place as a journalist. We'll talk about this in a minute. But in this particular piece, I collected these vintage newspaper from all the biggest events in the 20th century, from the moment at which the front page of newspapers were backed up by images, which is pretty much by the end of the Second World War. No? So what I did is that mostly it's a cross-examination of same events, but seen from different points of view. So you have, what you could see is that it sort of mapped out the geopolitics at the time. Now, the principle of covering, you know, when you're a journalist, you're said to be on an assignment and you go and cover an event, right? So I took that principle and sort of, how would you say, reversed it? Probably reversed it, yes. So reversed it, and so instead of showing the image, to literally cover it. So every single square that you see on the piece, which is installed in the corridor, is actually covering an image. And the colors are coming from the Kodak charts. So these images from the Kodak charts are the colors that we used in photomechanical reproduction. What that principle allows me is to call you as a viewer into the work for you to remember. So I'm tapping into this collective consciousness of this memory that you have about this moment. And having this one event, which is the fall of communism, seen from different points of view, help us to sort of make a picture of that tilting moment. Because we could have been the other way around. You know, we could have tilted the other way. We went for liberal capitalism. We could have gone to communism. So pinpointing that very moment in time as a very important moment for the construction of Europe is the piece you have here. There's quite a few others that I made as a collage. Does that answer the question, or that was too long? That was perfect. Thank you so much, Marine. Manu, thank you for your presentation. I would actually like you to expand a little bit on transitional justice, on sort of the term and the history, and also put it in context with perhaps other ways of confronting extreme violent histories. And by that, I would think, no, like, let's say, the punitive type of justice that we had in Nuremberg, no? The type of, let's say, political decision of forgetting, no? What in Spain, I think, was called the Pacto del Olvido, the pact of forgetting, whereby, you know, the idea was, well, let the sleeping dog die and let not, you know, the ghosts come back, whereas Portugal, for instance, went into another way. This is a practice that we see in many circumstances. We saw it in Lebanon, for instance, after the civil wars in Lebanon, after the Velvet Revolutions, no? And so on and so forth. So that is sort of a second model that we could briefly kind of look into. And then transitional justice, which really, if I'm not wrong, no, is very much rooted in the example of South Africa.
and what the Truth and Reparation Commissions and movement has brought about. And so perhaps you could give us a little bit of overview and explain a little bit the sort of, the tension between these three, and I'm sure there's many more, but let's stay with those sort of three different trajectories. This is great. Can you hear me? Yes, I think one of the crucial things that you mentioned there is that, before Nuremberg, there used to be a very different way of post-conflict or for determination of conflicts. And I think when the Nuremberg trials were being designed, one of the judges that was part of the tribunal, which was Judge Jackson from the U.S., he commented a lot that he thought that he didn't really want the testimonies of witness or witness testimonies to enter into the courts, because even though this would make the tribunal more known and to have a wider appeal, it would question the credibility. So this is the reason why the Nuremberg trials were so heavily based on documentation, and they tried so hard to find documentation produced by the Nazis themselves. So we're in this moment when we still have, a war that had very clearly defined, winners and losers, and where, a tribunal is set to emerge and judge, the events of the past and try to wind up, discovering what happened. To add to the controversy, while a lot of the documents that were procured in the Nuremberg tribunals were essential for Holocaust studies, in decades afterwards, the Nuremberg tribunals themselves did not openly condemn the Holocaust because they did not, or create sentences around it because they considered that it was not a part of acts of war. So to put it into this context, this is the kind of early forms of, or like the early gestations of transitional justice. So a transitional justice is basically when you have one jurisprudence and then you have a conflict, you try to terminate the conflict, but of course the institutions that you have at the moment are not responding to it necessarily in a way that could be beneficial for society. So for example, in Colombia, or actually in South Africa, there was a lot of emphasis placed in disclosure. So the truth commissions in South Africa and the tribunals in South Africa were really, really geared towards receiving the maximum amount of disclosure of past events so that then they could build upon this. In Colombia, because, there has been many more truth commissions that have happened since. We've attempted to have two, at least in Colombia, at some point, at different points in history. It was not politically viable to have a truth commission that would be only open to disclosure without any punitive element. And actually, the proof that it was actually not politically viable is that there was a referendum to ask people if they wanted the peace accords or not, and then people rejected them basically on this argument. So for the government to be able to bring again the peace agreements and to be able to implement them, this opened in this question of disclosure wound up being very central to the public discussion, to the way that it was constructed. There's something that is really interesting about this kind of commissions and this kind of tribunals is that you wind up in a moment where public institutions, who themselves often have been actors in these conflicts and perpetrators, question and basically open up about things that they have done in the past. This can be very healing. It can help people understand things as simple as as profound as why the relatives were killed, where were they, where are their bodies, and therefore find closure. So these mechanisms have found themselves in a very essential part of society. One of the things that is being discussed right now in Colombia about transitional justice is that how long should a transitional justice system or a transitional justice mechanism last? Should it last 4 years, 8 years? Are we able to investigate everything that should be investigated in this time frame, or should it keep going?
The problem is that while the Truth Commission in Colombia is already extinguished, it already fulfilled its mandate, and the final reports were already published, we don't really know about the the special jurisprudence for peace, because it's ongoing, and Colombia has 7 million registered victims. I think probably more than anywhere in the world. So how could you close the door on these people? Thank you so much. Marine, I remember at the beginning of the invasion of Russia into Ukraine, you picked up your camera and you decided to go into the so-called zone of conflict. I thought that was very brave, remarkable. And I'd like to ask you to tell us a little bit, so what happened there? What happened in that moment? You know, why did you decide to sort of do the film that you did, and perhaps explain the work that you have done? Mm-hmm. So I was working on a show at for the Jeux de Paume in Paris, and I had managed to raise a little bit of money to make a film. I was working on something completely different when the war broke out, and within 24 hours, I decided, okay, I'm going. So I took the crew I had already with me, which is just a first AC and somebody for sound, and we flew in to Krakow, and then we drove all the way to the Polish-Ukrainian border. We went all the way to Lviv. I was looking for my subject, but mostly not really looking for my subject. I was just looking at what was happening and how I could fit in. And very quickly I understood that what was interesting to me was two things. First, the money I had from the Jeux de Paume was institutional money, and I didn't want to use all that money just to make a film to be in the show. So I involved the entire museum. We collected about 40 kilos of goods, namely nappies, morphine, antidepressants, and name it. And we put it all into suitcases. We took it to the border, and at the border we found people who would drive that lot all the way to Chernihiv, and it actually made it. We sort of followed up on the phone with these people who were driving there to be able to go and drop the goods that we had brought to a place where it was the most needed. Effectively, very luckily enough, all the goods that we delivered there made it in Chernihiv just before it was actually seized by the Russians. In the meantime, I was there with my camera, feeling rather powerless. But I quickly understood that within this position where I had no legitimacy, yeah, I'm not a doctor, I'm not a nurse, I'm not a shrink. I just have my body and my camera.